La carta no enviada, escrita por Jan Ackman, se convirtió en el hilo final y desgarrador de un tapiz de tragedia inimaginable. El documento, recuperado por el FBI, era un mosaico fragmentado de palabras garabateadas y oraciones incompletas. Sin embargo, estas piezas fracturadas eran lo suficientemente potentes como para revelar una verdad devastadora. Ackman era muy consciente de la mala salud de su esposa y de su inminente fallecimiento. Sin embargo, fue trágicamente incapaz de intervenir, ya que su propia mente se había convertido en una prisión impenetrable, aislándolo de la dura realidad que se desarrollaba a su alrededor. Las frases entrecortadas de la página resonaron como gritos silenciosos dentro de los confines de su mansión de $1.000.000. La finca, aparentemente prístina, no presentaba heridas visibles, ni salpicaduras de sangre, ni signos reveladores de entrada forzada. Sin embargo, la escena tenía el peso de una tragedia inquietante. Una mujer, cuya vida se desvanecía silenciosamente, se había desplomado sin que nadie se diera cuenta. Un hombre, físicamente presente pero mentalmente a la deriva, deambulaba sin rumbo dentro de su propio cuerpo y mente, irrevocablemente atrapado. Una sola carta, no leída, descubierta demasiado tarde, finalmente fue testigo de toda la desgarradora experiencia, dejando al descubierto la desoladora verdad de sus últimos días. Santa Fe, Nuevo México, típicamente evoca imágenes de paisajes serenos donde montañas distantes abrazan mansiones aisladas, protegiéndolas del clamor implacable del mundo moderno. Ubicada en este refugio de paz, la residencia de Jan Ackman, valorada en $3,8 millones, era un testimonio de tranquilidad. Las paredes terrosas y las amplias ventanas enmarcaban impresionantes vistas del vasto cielo de Nuevo México. Sin embargo, en una sombría tarde de invierno, la paz inherente a este entorno idílico se fracturó, dando paso a un silencio inquietante y omnipresente que presagiaba la tragedia que estaba por venir. El 26 de febrero, el Departamento de Policía de Santa Fe recibió una llamada telefónica preocupada de Doug Yama, un amigo cercano y antiguo de la familia del actor. Yama había estado intentando contactar a Ackman durante varios días, pero sus esfuerzos encontraron un silencio inquietante. Esto era particularmente inusual, ya que Ackman, si bien admitía que se resistía a la tecnología moderna, siempre había mantenido una comunicación constante con su círculo cercano de amigos. Este silencio prolongado provocó una profunda sensación de inquietud dentro de Yama, lo que lo obligó a comunicarse con las autoridades. Al llegar a la finca de Ackman, los agentes encontraron la entrada cerrada, todavía firmemente cerrada, sin evidencia visible de manipulación o entrada forzada. Con cautelosa deliberación, uno de los agentes empujó suavemente la puerta principal y descubrió, para su sorpresa, que estaba abierta. Al entrar, fueron inmediatamente golpeados por una pesadez opresiva, casi palpable, que impregnaba el aire. Los ruidos habituales de la vida doméstica estaban ausentes, no se oía el murmullo de la televisión de fondo, ni el suave zumbido de los electrodomésticos, solo un silencio profundo e inquietante puntuado únicamente por el susurro del viento que silbaba a través de las rendijas de las ventanas. Mientras los oficiales se aventuraban con cautela en las profundidades de la mansión, sus pasos resonaban inquietantemente en los pisos de madera pulida. Aunque no había señales de lucha o disturbio, la escena parecía sutilmente fuera de lugar. Los lienzos inacabados de Ackman estaban sobre caballetes, sus libros yacían abiertos sobre las mesas y parecían intactos. Sin embargo, un detalle sutil en la cocina llamó su atención: una vieja taza de café medio vacía yacía abandonada en el mostrador, como si alguien la hubiera servido y luego hubiera desaparecido abruptamente. Fue entonces cuando descubrieron al propio Ackman. Yacía inmóvil en el suelo de una pequeña y apartada habitación adyacente a la cocina, con sus familiares gafas de sol y su bastón a su lado. Su rostro tenía una apariencia de paz, pero sus ojos parcialmente cerrados transmitían una sensación de shock inquietante. Sin embargo, no fue solo el estado de Ackman lo que sorprendió a los oficiales. Betsy Arakawa Ackman, la esposa de Ackman, también fue encontrada inmóvil e inconsciente en el baño cercano. La escena no ofrecía respuestas fáciles. No había signos externos de violencia, ni evidencia de lucha, ni indicios de entrada forzada. Todo parecía meticulosamente en su lugar, salvo el silencio omnipresente e inquietante que cubría toda la residencia. ¿Por qué nadie ha informado de esto? ¿Por qué nadie sabía que esto había sucedido? Le susurró uno de los investigadores a su compañero, la pregunta no formulada flotando pesadamente en el aire. Rápidamente, los agentes reconocieron el elemento más preocupante de todos: Ackman no tenía teléfono móvil. Ackman siempre había albergado una aversión profundamente arraigada hacia tales dispositivos.
Mientras el mundo abrazaba los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la mensajería instantánea, él se mantuvo firme en su preferencia por las cartas escritas a mano, las conversaciones cara a cara y una forma de vida más sencilla y menos impulsada por la tecnología. Dom Allen, otro viejo amigo, comentó más tarde, Jan simplemente no estaba interesado en los teléfonos. Nunca tuvo uno. Si alguien intentaba regalarle uno, simplemente se reía y decía que no lo necesitaba, porque prefería escribir, pintar, vivir la vida a un ritmo más lento. Sin embargo, tras el devastador accidente de Betsy el 11 de febrero, esta simplicidad deliberada llevó inadvertidamente a Ackman por un camino de tragedia imprevista. Atrapado en su propia mente en deterioro, Ackman probablemente carecía de una comprensión clara de la gravedad de la condición de su esposa. Es posible que haya intentado ayudarla o que haya permanecido completamente ajeno a la crisis que se estaba desarrollando. Afectado por la enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada, la percepción de Ackman del tiempo y los acontecimientos se había distorsionado gravemente. El pasado se desangró en el presente, y el presente se desvaneció en los rincones de su memoria que se desvanecía. En aquella casa silenciosa, una simple llamada telefónica podría haberlo cambiado todo. Si hubiera tenido un teléfono, una llamada de emergencia, un mensaje de texto o incluso un número equivocado podría haber alertado a la ayuda y cambiarlo todo, pero estaba tan solo que no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, y el tiempo era su mayor enemigo. Al reconstruir la línea de tiempo fragmentada de los eventos, los investigadores descubrieron que Betsy había enviado un correo electrónico a un amigo el 11 de febrero, pero después de ese momento, desapareció del panorama digital. Dejó de abrir correos electrónicos, responder mensajes de texto o aparecer en citas programadas, y se sumió en un silencio desconcertante después de las 5:15 de la tarde. Los contactos comerciales y sociales de Ackman notaron una falta de comunicación inusual y prolongada en los días siguientes. Doug Yama recordó, le envié un mensaje de texto a Jan y no obtuve respuesta. Lo llamé, pero sabía que no tenía teléfono, así que supuse que estaba pintando o descansando en algún lugar, pero a medida que pasaban los días, mi preocupación creció exponencialmente. Los correos electrónicos enviados a Betsy tampoco fueron leídos. La vida de esta reconocida pareja parecía haberse congelado en un momento, aislados del mundo exterior. Quedó una última y desesperada pista, que pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Una carta, escrita con la letra temblorosa y laboriosa de Ackman, yacía tirada sobre su escritorio. El documento no era una carta completa, carecía tanto de un saludo como de la dirección del destinatario. Más bien, parecía un monólogo fragmentado, un intento desesperado de Ackman de registrar los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, aunque filtrados a través de la lente de su percepción confusa y deteriorada. Los investigadores se enfrentaron a preguntas inquietantes. ¿Comprendía plenamente que su esposa había fallecido? El duro invierno de Nuevo México trajo consigo temperaturas frías y vientos cortantes que azotaban los caminos de Tierra Roja. ¿Era consciente del profundo aislamiento que lo envolvía? ¿Podría haber sido esta carta incompleta un grito silencioso de ayuda, uno que nunca tuvo la oportunidad de enviar? Independientemente de las respuestas, surgió una pregunta más profunda que arrojó una larga sombra sobre la investigación: ¿qué ocurrió realmente durante los últimos días de Jan Ackman? Una tragedia silenciosa se había desarrollado dentro de los muros de su mansión, un drama desarrollado de forma aislada y nadie intervino para evitar su devastadora conclusión. Cuando se cerraron las puertas de la finca Ackman, lo único que quedó fueron los restos dispersos de una historia inconclusa. Arakawa salió de casa temprano en la mañana. Sus planes eran los típicos, lo suficiente para pasar la mañana fuera de casa. Compraba comida para mascotas en el mercado de agricultores y regresaba por la tarde para descansar y cuidar su hogar. Era un día sencillo y tranquilo, y nadie podría haber adivinado que aquellos eran sus últimos momentos en este mundo. Mercado de agricultores de Santa Fe. Betsy condujo su Lexus plateado al mercado de agricultores, donde regularmente compraba alimentos frescos para su familia y sus mascotas. Los vendedores la conocían como una pequeña mujer de 61 años que siempre vestía con sencillez, pero con un aire de elegancia y estilo, nunca lucía mal. Su amiga Nancy Wells también estaba allí ese día y luego recordó que Betsy parecía completamente normal y alegre. Sonrió a todos, escogió algunas manzanas y verduras e incluso bromeó conmigo acerca de si Jan comería verduras. Ella se rió y dijo que a Jan le gustaba su sopa de verduras, por lo que no había señales de que esta sería la última vez que vendría a este mercado. A las 11:30 salió para continuar con sus diligencias.
Betsy fue a una pequeña tienda de mascotas cerca del centro de Santa Fe. Siempre estaba preocupada por lo que comían sus dos Golden Retrievers, y el empleado de la tienda dijo más tarde que Betsy compró una bolsa de comida premium y algunas golosinas, y preguntó sobre un nuevo tipo de comida. Siempre estaba pensando en sus perros y nada fuera de lo común. Seguía siendo una mujer amable que se preocupaba por todo lo que la rodeaba, eso era lo que hacía tan extraña su desaparición. Alguien que llevaba una vida normal y que de repente se iba sin dejar rastro parecía completamente fuera de su estilo y carácter. 5:15 Cuando Betsy llegó a casa, la Alexa plateada se detuvo frente a la puerta de la mansión. Las cámaras de seguridad de la zona no detectaron nada sospechoso y no había señales de entrada forzada. Betsy abrió la puerta y metió las bolsas adentro, pero después de eso dejó de comunicarse con nadie, sin dejar rastro de su existencia. El 12 de febrero una amiga le envió un correo electrónico invitándola a una pequeña exposición de arte durante el fin de semana, pero ella no respondió. El 14 de febrero una vecina cercana le envió un mensaje de texto para ver cómo estaba, Betsy no respondió. Su teléfono el 16 de febrero y su cuenta bancaria no habían sido utilizados desde que compró algo en el mercado de agricultores. Hubo silencio durante unos días, pero como Betsy y Janakman vivían solos, nadie pensó de inmediato que algo andaba mal. Sus amigos pensaron que la pareja solo quería pasar un buen rato a solas. Nadie sabía que la tragedia había ocurrido en esa casa tranquila, envolviendo su pacífico mundo en una oscuridad espeluznante e imparable. Cuando el cuerpo de Betsy fue encontrado en el baño el 26 de febrero, no había señales de que hubiera sido abusada. No se movieron puertas ni objetos rotos, y no había sangre ni signos de lucha, lo que dejó a los investigadores con un desconcertante enigma de preguntas sin respuesta y una profunda sensación de pérdida. El descubrimiento fue inquietante, el cuerpo de Betsy yacía inmóvil, como si simplemente hubiera sucumbido a un desmayo repentino y silencioso. El informe del forense ofrecía una cronología sombría, estimando que su muerte había ocurrido aproximadamente 2 semanas antes del hallazgo, señalando el 11 de febrero, una fecha que irónicamente coincide con su regreso a casa. Este detalle amplificó la sensación de aislamiento que rodeó su fallecimiento. La verdadera causa de la muerte de Betsy asestó un golpe impactante que repercutió en la comunidad y destrozó cualquier noción preconcebida. No había sucumbido a una enfermedad cardíaca, a un derrame cerebral debilitante ni a ninguna de las dolencias más comunes estadísticamente asociadas con personas de su edad. En cambio, la autopsia reveló un culpable mucho más insidioso, el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara y letalmente peligrosa de la que pocos sabían algo. El hantavirus en sí es un patógeno temible, capaz de desencadenar un síndrome de dificultad respiratoria grave y de rápida progresión. Su modo de transmisión añade una capa de realidad inquietante. El virus se propaga cuando las personas inhalan partículas de polvo en el aire contaminadas con excrementos de roedores infectados o mediante contacto directo con su orina o saliva. El carácter insidioso de su dispersión hace que la prevención sea una vigilancia constante. El examen forense confirmó la presencia de hantavirus en el sistema respiratorio de Betsy. La enfermedad había avanzado rápidamente, causando daños pulmonares extensos y devastadores en cuestión de horas. Los investigadores especularon que podría haber contraído el virus en los días previos a su muerte, tal vez durante actividades rutinarias como limpiar el almacén que rara vez se utiliza o cuidar el jardín. Estas tareas cotidianas, ahora arrojadas bajo una luz siniestra, podrían haberla puesto en contacto fatal con excrementos de roedores infectados. Uno de los aspectos más aterradores del hantavirus es su capacidad de incubación silenciosa. Los síntomas iniciales pueden ser vagos y fácilmente confundidos con los de un resfriado común o una gripe, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento cruciales hasta que la enfermedad ha progresado más allá del punto de recuperación. Betsy podría haberse sentido mal al regresar a casa, descartando su malestar como nada más que un error pasajero. Quizás experimentó dificultad para respirar mientras iba al baño, pero no había nadie que presenciara su angustia, nadie que escuchara su llamada de ayuda. La ausencia de un teléfono a su alcance agravó su vulnerabilidad. Lamentablemente, cuando el hantavirus manifestó toda su furia, cualquier posibilidad de supervivencia habría sido insignificante. Si bien la causa de la muerte fue innegablemente establecida, la policía se quedó lidiando con una multitud de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Ackman, su marido, no se puso en contacto con las autoridades ni buscó asistencia médica? ¿Comprendió la gravedad de la situación o la niebla del Alzheimer le había robado por completo sus facultades cognitivas?
La carta apenas legible que escribió Ackman fue un vistazo inquietante a una mente que luchaba por captar la realidad que se desarrollaba ante ella. Fue un intento de articular lo que había presenciado, pero carecía de la capacidad de comprenderlo plenamente. La única verdad innegable era que Betsy había muerto en completo aislamiento, y Ackman, su compañero de vida durante muchos años, puede haber sido completamente incapaz de comprender su destino o organizar cualquier forma de rescate. No había ningún arma aparente, ni señales de juego sucio, solo un virus mortal, una enfermedad extremadamente rara y el silencio inquietante que había persistido durante días dentro de la residencia Ackman. Pero si en realidad se trataba de una tragedia aislada, un cruel giro del destino, ¿por qué se había involucrado la Oficina Federal de Investigaciones? La respuesta, al parecer, estaba enterrada en los pensamientos fragmentados contenidos en la desconcertante carta final de Ackman. La atmósfera dentro de la casa de Ackman estaba cargada de una inquietante quietud cuando la policía descubrió los cuerpos de Ackman y su esposa, Jan. Inicialmente, sus muertes se atribuyeron al declive natural de la vejez. Sin embargo, una carta no enviada descubierta en el escritorio de Ackman, llena de líneas inconexas y garabatos incoherentes, desafiaba una explicación simple. La naturaleza caótica de la escritura insinuaba una verdad más profunda e inquietante. La letra de Ackman se alejaba radicalmente de la escritura ordenada y autorizada que había poseído en sus años más saludables. El agente especial John Whitaker, el primero en descifrar el contenido de la carta, describió una sensación escalofriante, como si las palabras no fueran simplemente un mensaje sino una petición desesperada, aunque confusa, de ayuda que emanaba de una mente a la deriva en sus propios pensamientos laberínticos. El otrora brillante Ackman, un hombre conocido por su agudo intelecto y su naturaleza decisiva, parecía completamente incapaz de organizar sus pensamientos de manera coherente. Las palabras esparcidas por el papel estaban fragmentadas e inconexas, como si se aferrara desesperadamente a una realidad que se disolvía rápidamente. El efecto general fue profundamente inquietante. La primera línea de la carta, una declaración simple pero escalofriante, Betsy tiene frío, provocó un escalofrío en los investigadores. ¿Ackman estaba haciendo una observación literal sobre su difunta esposa o estaba intentando transmitir un sentido figurado de su distanciamiento emocional? La ambigüedad de la frase solo sirvió para profundizar el misterio. La confirmación del forense de que Betsy había sucumbido al antivirus solo aumentó la inquietud del FBI. Su principal preocupación no era la causa de su muerte en sí, sino el momento en que Ackman se dio cuenta. Si la carta era anterior a su propia muerte, implicaba que él había estado al tanto de la muerte de Betsy, pero no había notificado a nadie. La enfermedad de Alzheimer podría haber afectado su sentido del tiempo, o tal vez carecía de la capacidad de pedir ayuda en su estado de confusión. En su condición mental desorientada, es posible que se haya aferrado a la ilusión de que Betsy todavía estaba viva o, peor aún, podría haber estado lidiando con el conocimiento agonizante de su muerte, incapaz de procesarla o aceptarla por completo. El FBI se había topado con innumerables casos extraños a lo largo de su carrera, pero la imagen de un hombre anciano y aislado escribiendo una carta que parecía un grito desesperado e incomprensible pidiendo ayuda era particularmente inquietante. Cena está cerrada, continúa la carta. ¿Quién era Cena? ¿Era ella una pariente? ¿Ackman le tenía miedo? El FBI inició inmediatamente una investigación sobre todos los relacionados con Ackman y Betsy, pero sus esfuerzos no dieron como resultado ningún individuo llamado Cena. Una búsqueda exhaustiva de la mansión no reveló habitaciones cerradas con llave, cajas fuertes ocultas ni ningún otro indicador de que Ackman estuviera intentando ocultar algo. Solo cuando Rachel Monroe, una investigadora junior, propuso la posibilidad de que Cena no fuera una persona, regresaron a la casa para un examen más meticuloso. Su perseverancia dio sus frutos, descubrieron un pequeño gato llamado Cena confinado en el almacén, donde había languidecido durante días. El gato estaba demacrado y gravemente deshidratado, pero no ofreció protestas ni gritos desesperados pidiendo liberación. Parecía haberse resignado a su destino. La cuestión apremiante, sin embargo, no era la condición física del gato, sino el motivo de su confinamiento. ¿Ackman lo había guardado conscientemente? ¿Fue un acto deliberado o el resultado de un impulso fugaz desencadenado por su estado mental en deterioro? ¿Recordaba siquiera haberlo hecho? Una repentina oleada de pánico, provocada por el descubrimiento del cuerpo sin vida de su esposa, ¿lo llevó a atrapar al animal? La policía confirmó que el almacén no presentaba peligros inherentes. Sin embargo, Ackman, a medida que su control de la realidad se le escapaba lentamente,
pudo haber percibido una amenaza acechando dentro de la casa, lo que lo llevó a encerrar instintivamente a Cena en la habitación como un acto desesperado de autoconservación. La tragedia estuvo plagada de confusión, miedo y la erosión implacable de una mente que alguna vez fue aguda. En el ocaso de su vida, Ackman se vio obligado a lidiar con la agonizante realidad del fallecimiento de Betsy, una verdad que su mente afectada por el Alzheimer apenas podía procesar. Carecía de claridad para informar su muerte o incluso comprender completamente los acontecimientos que habían ocurrido. Lo atormentaba una inquietud inquietante, tal vez alimentada por la soledad o la desorientación, que lo llevó a confinar a la gata Cena, temiendo que el animal pudiera huir y exacerbar su sensación de aislamiento. Escribió la carta en un intento desesperado por descifrar el caos que se arremolinaba en su mente, pero sus capacidades cognitivas estaban demasiado comprometidas para articular sus pensamientos de manera coherente. Quienes están familiarizados con la progresión de la enfermedad de Alzheimer comprenden que, en sus etapas avanzadas, el cerebro a menudo pierde su capacidad de distinguir entre realidad y fantasía. Es posible que Ackman haya conversado con Betsy dentro de las paredes de su casa, sin darse cuenta de que ella ya no estaba presente. La carta no era simplemente una colección de garabatos al azar, era un testimonio escalofriante de un hombre que se estaba perdiendo lentamente, una mente brillante que alguna vez fue celebrada por el mundo y ahora reducida a un alma perdida que vaga dentro de los confines de sus propios recuerdos. Inicialmente, cuando el FBI recibió el informe del Departamento de Policía local, no tenían intención de profundizar en el caso. Sin embargo, el descubrimiento de la carta despertó su curiosidad y generó preguntas inquietantes que exigieron investigación. ¿Ackman era realmente solo un paciente de Alzheimer que sucumbía al inevitable deterioro de su condición, o había ocurrido algo más siniestro dentro de las paredes de la mansión Ackman? Reexaminaron meticulosamente cada faceta del caso, examinando los últimos correos electrónicos de Betsy, las llamadas telefónicas recientes de Ackman y cualquier material de vigilancia disponible de los alrededores. Fue durante esta minuciosa revisión que descubrieron una llamada desconectada procedente del teléfono fijo de Ackman el 12 de febrero, un solo día después de la muerte de Betsy. Intentó marcar un número, pero la llamada terminó abruptamente después de menos de 5 segundos. El FBI se vio obligado a reflexionar sobre la identidad del destinatario previsto y el motivo de la abrupta desconexión. Las preguntas sin respuesta alimentaron sus sospechas. ¿Ackman estaba tratando de revelar algo antes de que lo detuvieran? ¿Alguien más había intervenido en sus vidas sin su conocimiento, manipulando la situación a su favor? La carta, con sus frases inconexas y su inquietante ambigüedad, podría representar el desmoronamiento de una mente que sucumbe a los estragos del Alzheimer o servir como una pieza crucial de un rompecabezas mayor y mucho más siniestro. El FBI se dio cuenta de que no podían sacar conclusiones definitivas sin una investigación más profunda. Sin embargo, sabían una cosa: esta historia estaba lejos de terminar. En las sombras de la mansión Ackman, una pequeña caja de alambre, casi oculta a la vista, ofrecía una pista más. Cuando el equipo lo encontró, nadie esperaba encontrar nada dentro. El pequeño perro de Cena Ackman, muerto pero ileso, fue una de las pistas más importantes del caso. El cuerpo del perro era delgado, tenía los ojos hundidos y sus garras arañaban la jaula como si hubiera estado intentando escapar durante días. El investigador John Whitaker se inclinó y abrió suavemente la puerta de la caja. El olor a muerte hizo que todos se taparan la nariz. Pero lo que fue más aterrador no fue el cuerpo de Cena, sino el inquietante silencio que dejó tras de sí. ¿Por qué encerraron a Cena en la caja? Según los registros de la policía local y del hospital veterinario, Ackman llevó a Cena al veterinario el 10 de febrero, justo un día antes de que Betsy muriera. Tenía una infección menor en la pierna, pero por lo demás estaba sana. El veterinario recordaba claramente ese día. Ackman parecía más confundido que de costumbre, pero aún así pudo preguntar cómo cuidar a Cena. Escuchó, asintió e incluso escribió algunas notas en un pequeño papel que llevaba en el bolsillo de su abrigo. Estaba confundido pero preocupado, se notaba que amaba a Cena, pero le costaba aferrarse a su piel. Pero en 48 horas, Cena fue encerrada en la caja y abandonada sola. Murió de sed y hambre. ¿Qué pasó en la mente de Ackman? Los datos forenses de la mansión mostraron algo extraño: los otros 2 perros de Ackman habían sobrevivido. Los comederos de los perros permanecían intactos, todavía llenos de croquetas secas y agua fresca. Esta simple observación lo decía todo, confirmando que a pesar de los estragos de su demencia invasora, los instintos primarios de Ackman no lo habían abandonado por completo.
Conservó el hábito arraigado de mantener a sus compañeros caninos, alimentando obedientemente a los dos perros más grandes y soltándolos en el patio para sus excursiones diarias. Sin embargo, trágicamente, Cena fue ignorada, un testimonio desgarrador de la naturaleza impredecible y selectiva de la pérdida de memoria. Los pacientes en las etapas avanzadas de la enfermedad de Alzheimer a menudo presentan una dicotomía peculiar. Pueden realizar tareas familiares y rutinarias en piloto automático, ejecutando inconscientemente acciones arraigadas a lo largo de años de repetición. Sin embargo, cuando se enfrentan a situaciones novedosas o cambios inesperados, como cuidar a un perro que acaba de regresar de una visita al veterinario, sus capacidades cognitivas flaquean. Les cuesta recordar acontecimientos recientes, se desorientan y son incapaces de adaptarse. De manera similar, incluso las conversaciones simples pueden convertirse en desafíos insuperables, dejándolos incapaces de recordar a los participantes o el tema. El tejido mismo de sus experiencias se deshilacha, dejando atrás un mosaico de recuerdos fragmentados y conexiones perdidas. La mirada de la investigadora Rachel Monroe se detuvo en la forma sin vida de Cena. Era evidente que el perro había sido amado, incluso querido. Pero el amor, por potente que sea, resultó insuficiente contra la insidiosa marea del deterioro cognitivo. Quizás Ackman había sostenido a Cena, acariciando su pelaje y murmurando palabras tranquilizadoras, solo para que el recuerdo de ese acto se desvaneciera momentos después. Tal vez había escuchado los angustiados gemidos del perro, una súplica desesperada de ayuda, pero el mensaje quedó irremediablemente confuso dentro del laberinto de su mente debilitada, dejándolo incapaz de comprender o responder. El verdadero horror de este caso no residió en ningún acto manifiesto de malicia, sino en la profunda ausencia de función cognitiva. Ackman no se definió por lo que hizo, sino por lo que ya no era capaz de hacer. No pudo pedir ayuda para su esposa enferma, incapaz de recordar conscientemente el acto de confinar a Cena en su jaula. Estaba atrapado dentro de una realidad fracturada, incapaz de reconstruir los fragmentos destrozados de su propia existencia. Puede que ni siquiera haya comprendido la magnitud de su pérdida, la erosión gradual del mundo que lo rodeaba, mientras se deslizaba silenciosamente fuera de su alcance. El FBI continuó su investigación, analizando meticulosamente las imágenes de las cámaras de tráfico y examinando los registros de teléfonos fijos de Ackman. Sin embargo, sus esfuerzos no produjeron evidencia de interferencia externa, ni rastro de un siniestro intruso. Esta no era una historia de crueldad calculada, sino una narración desgarradora de la fragilidad humana. No había un antagonista claro, solo un anciano caballero, alguna vez una figura célebre en el brillante firmamento de Hollywood, ahora involucrado en una batalla silenciosa e invisible contra una enfermedad que insidiosamente le robó la vida pieza por pieza, a menudo sin su propia conciencia. Pero persistía una pregunta persistente: ¿podría haber habido otra presencia en los últimos días de Ackman? El FBI comenzó a considerar una posibilidad más inquietante, un escenario que amenazaba con remodelar fundamentalmente toda la investigación. Después de todo, el olvido no siempre es un descuido accidental, a veces, puede enmascarar una verdad más oscura. El 18 de febrero, la majestuosa mansión en la que alguna vez resonaron las alegres risas de Geeman y su amada esposa, Betsy Arakawa, ahora estaba envuelta en una inquietante quietud. Ningún sonido emanaba del interior, ningún visitante cruzaba su umbral, ninguna señal exterior de vida perturbaba el silencio opresivo. Los vecinos que habían conocido a Ackman como un hombre reservado pero digno, y a Betsy como una mujer amable y gentil con una cálida sonrisa, ahora hablaban de ellos solo en susurros, sus voces mezcladas con una mezcla de tristeza y aprensión. Cuando los agentes del orden finalmente traspasaron la imponente fachada de la mansión, descubrieron el cuerpo sin vida de Ackman, solo y sin ser descubierto durante días. El examen posterior del forense del condado confirmó que la muerte había ocurrido alrededor del 18 de febrero, aproximadamente una semana después del fallecimiento de Betsy. La condición física de Ackman revelaba un crudo cuadro de abandono. Su cuerpo estaba alarmantemente demacrado, su piel pálida y traslúcida, mostrando signos inequívocos de deshidratación severa y desnutrición. Los efectos acumulativos de esta privación finalmente desencadenaron una insuficiencia cardíaca catastrófica, exacerbada por su estado ya debilitado. Una sensación generalizada de apatía impregnó la escena, un testimonio del agonizante declive que había precedido a su muerte. Un examen exhaustivo de la mansión no reveló evidencia de ningún intento por parte de Ackman de pedir ayuda. Ninguna llamada, correo electrónico o mensaje escrito a mano indicaba que hubiera intentado contactar con nadie.
Débiles huellas en el suelo pulido sugerían un patrón de deambular sin rumbo, una búsqueda desesperada de algo que estaba más allá de su alcance. Sin embargo, no había señales de que alguna vez hubiera intentado salir de la casa, una prisión silenciosa que él mismo había creado. El frigorífico abierto era un testimonio escalofriante de su deterioro cognitivo, y sus estantes todavía estaban llenos de comida no consumida. Fue un conmovedor recordatorio de que Ackman había olvidado incluso el instinto más básico, la necesidad de alimentarse para sobrevivir. Pero quizás el descubrimiento más desgarrador fue un trozo de papel arrugado que contenía un único y conmovedor mensaje garabateado con letra temblorosa. Se encontró en la antigua mesa de madera donde a Betsy le encantaba leer y simplemente decía: «Betsy tiene frío». El FBI se embarcó en una minuciosa reconstrucción de los últimos días de Ackman, reuniendo fragmentos de evidencia extraída del interior de la mansión. Descubrieron un patrón de comportamiento recurrente, una serie de acciones repetitivas que parecían atrapar a Ackman en un bucle sin fin. Deambulaba del dormitorio principal a la sala de estar, abría la puerta del refrigerador sin sacar nada, se detenía en la puerta principal y contemplaba el mundo más allá, antes de regresar al dormitorio, solo para repetir el ciclo una y otra vez. Monroe, un psiquiatra forense experimentado con amplia experiencia en las investigaciones del Alzheimer, ofreció una evaluación escalofriante. Ackman probablemente no había sido consciente de la muerte de su esposa, o si un destello de memoria aparecía, era rápidamente extinguido por la implacable progresión de su enfermedad. Es posible que la haya buscado repetidamente, pero con cada momento que pasaba, olvidó a quien estaba buscando, y su búsqueda se convirtió en un esfuerzo inútil y desgarrador. Esta fue la tragedia definitiva de Ackman, que superó con creces las realidades físicas de la muerte y la soledad. Fue la lenta y agonizante erosión de la esencia misma de su ser, el despojo gradual de los recuerdos y conexiones que definían su vida. Betsy había fallecido el 11 de febrero, pero Ackman permaneció ajeno, atrapado dentro de los confines de su mente en deterioro. Las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores confirmaron que nadie había entrado ni salido de la mansión después de esa fecha, solidificando la sombría realidad de que Ackman había estado completamente solo, completamente perdido en el laberinto de su propia mente. Los detalles sutiles dentro de la casa lo decían todo, revelando a un hombre que luchaba por mantener un tenue control de la realidad. Un vaso de agua, intacto sobre una mesita de noche, sugería que se lo había servido pero se había olvidado de beber. Un libro abierto, con las páginas sin pasar, insinuaba un intento frustrado de interactuar con el mundo que lo rodeaba, finalmente abandonado cuando su concentración flaqueó. Estos eran los testimonios silenciosos de una mente que se desvanecía, una conciencia que se desvanecía en el olvido. Es posible que Ackman haya olvidado el propósito del teléfono fijo que estaba sin usar a su lado, el instrumento que podría haber pedido ayuda en su momento de necesidad. Los restos encontrados dentro de la mansión no cuentan la historia de una desaparición rápida o violenta, sino la conmovedora narración de un hombre que desaparece lentamente de su propia conciencia, un descenso gradual hacia un estado de profundo olvido. Mientras la policía hacía un inventario de las pertenencias de Ackman, descubrieron un pequeño trozo de papel doblado escondido dentro del libro que había estado intentando leer. Sobre él estaba escrita una única y desgarradora línea: «Betsy me está esperando». Nadie puede decir con certeza cuándo Ackman escribió esas palabras. Quizás fue antes de la plena aparición del Alzheimer, antes de que la enfermedad hubiera devastado por completo sus recuerdos. O tal vez fue un fugaz momento de lucidez al final, un leve destello de la memoria de Betsy en medio de la densa niebla de su demencia. Quizás, en ese breve instante, finalmente lo había recordado todo y ya no estaba perdido. No había ningún asesino que aprehender ni ninguna conspiración que desentrañar. La historia concluyó con las devastadoras realidades de la enfermedad y el aislamiento. Al final, el frágil mensaje final de Ackman sirvió no solo como la clave para descubrir la verdad, sino también como un testimonio profundo de una tragedia mucho más profunda que cualquier crimen. A veces, el olvido es mucho más aterrador que la muerte misma.